Esta casa es absolutamente preciosa, exclamó mi cuñada, Lucía, mientras inspeccionaba cada rincón con ojos calculadores. Eres muy lista, ¿verdad? Por eso decidiste quedarte con esta casa, añadió con un tono acusador. No podía creerlo. Habíamos perdido a nuestra abuela hacía apenas unas semanas, y ya Lucía hablaba de la herencia como si fuese un botín. Soy Remedios, aunque todos me llaman Remy. Tengo 28 años, soy soltera y actualmente trabajo desde casa mientras cuido a mi madre y cuidaba, hasta hace poco, de mi abuela Carmen. Vivimos en una antigua casa en las afueras de Cuenca, una casa con muros de piedra, techos de madera y alma de generaciones. Mi hermano mayor, Marcos, está casado con Lucía. Él siempre tuvo dificultades para cuidar de nuestra abuela, así que asumí ese rol desde el inicio. Aunque mamá también está con nosotras, su salud no le permite hacer mucho, así que todo recaía sobre mí. Desde que éramos pequeños y papá se marchó, mamá trabajó sin descanso para sacarnos adelante. Pero fue la abuela Carmen quien realmente nos crió. Tenía manos fuertes, corazón tierno y un carácter que imponía respeto. No podía simplemente abandonarla en sus últimos años. Lucía, sin embargo, nunca mostró el menor interés por nuestra familia. Su prioridad siempre fue el dinero y las apariencias. A veces venía de visita y, en lugar de ayudar, se dedicaba a inspeccionar el polvo en los muebles o criticar el estado de la cocina. ¿Estás limpiando bien, Remy?, me preguntaba con una sonrisa falsa mientras pasaba el dedo por una repisa. Ya que vives aquí gratis, deberías al menos hacer tu parte. Tragué saliva más de una vez. No por miedo, sino por respeto. Pero incluso la paciencia tiene un límite. Lucía siempre fue directa. Demasiado directa. Pero su franqueza era más bien una fachada para su arrogancia. Cada vez que venía a casa, soltaba alguna indirecta que dejaba un sabor amargo en el ambiente. Una vez incluso dijo: «Estás aquí por interés, ¿verdad? No pagas alquiler, trabajas desde casa. Qué vida tan fácil la tuya». No era fácil. No tenía fines de semana, ni vacaciones, ni descanso. Mis días comenzaban con la medicación de la abuela, seguían con preparar sus comidas, siempre su tortilla favorita con cebolla, limpiar la casa, trabajar frente al ordenador y acompañarla al ambulatorio cuando se sentía peor. Vivíamos en una casa antigua de piedra, heredada por generaciones, en una colina de Villalba de la Sierra. Los atardeceres desde la terraza eran hermosos, pero también solitarios. Aún así, mi abuela siempre encontraba una forma de llenar de luz cada rincón. Marcos, aunque no podía ayudar físicamente, al menos venía a visitarla y mostraba cariño. Pero su esposa, Lucía, no lo permitía del todo. Siempre venía con él, controlando su tiempo, haciendo comentarios sarcásticos cuando él no miraba. «Remy, ¿de verdad crees que esto es cuidar? Mira esa alfombra llena de pelos. ¡Qué vergüenza!», soltaba mientras se tomaba un café que ni siquiera ayudaba a preparar. La gota que colmó el vaso fue una tarde lluviosa. Había limpiado toda la casa y dejado a la abuela descansando después de una noche difícil. Lucía llegó sin avisar y, apenas cruzó la puerta, dijo: «Qué bien vives aquí. ¿No será que estás esperando que la abuela se muera para quedarte con todo?». Esas palabras me helaron la sangre. Intenté explicarle que nunca había tocado ni un euro de la cuenta de mi abuela, que todo lo que tenía era gracias a mi trabajo como diseñadora freelance. Pero no escuchaba. Su veneno ya estaba decidido de antemano. Desde ese día, comencé a evitarla. Respondía con monosílabos y miradas cortas. A veces, ni eso. Ella, como siempre, usaba mi silencio como excusa para atacar. «¿Ves? No dices nada. Eso es porque sabes que tengo razón». Yo solo bajaba la mirada. No por vergüenza, sino porque ya no valía la pena desgastarme por alguien así. Pasaron los meses, y la salud de la abuela Carmen se fue apagando lentamente, como una vela al final de su cera. Cada noche su respiración se volvía más frágil, y sus manos, que antes eran firmes como roble, ahora temblaban al sostener una taza de manzanilla. Una madrugada de enero, tras una fuerte recaída, tuvimos que ingresarla en el Hospital Comarcal de Cuenca. Marcos no pudo acompañarnos. Tenía reuniones importantes, según él. Mi madre, aunque lo intentó, no soportó el ritmo de las visitas diarias. Así que yo lo hice todo sola: llevarle ropa, firmar papeles, hablar con los médicos, preparar sus comidas blandas. Cada día volvía a casa con los pies arrastrando el suelo y el corazón apretado por la incertidumbre. Un mes después,
mientras el viento soplaba con fuerza entre las calles empedradas, la abuela Carmen se fue. Se fue en silencio, con la misma calma con la que tejía sus bufandas frente al brasero. Yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Notificar su muerte fue el momento más duro de mi vida. Llamé a mamá. Llamé a Marcos, pero ¿quién apareció? Primero no fue mi hermano, sino Lucía. ¿Tú? Dije sorprendida al verla aparecer en el hospital. Pensé que Marcos vendría, él tiene mucho trabajo. Vine yo primero. Respondió sin emoción, por un instante creí que venía a consolarme. Que, quizás, en el fondo, tenía algo de humanidad. Pero me equivoqué. Si tienes tiempo para llorar, más vale que empieces a preparar el funeral y los papeles de la herencia, soltó, cruzada de brazos. No queremos complicaciones ni demoras, ni una palabra de consuelo. Ni una lágrima. Solo su ambición hablando. Lucía, por favor, intenté responder, pero ella siguió. Marcos no puede encargarse de esto. Tú estás aquí, tú lo haces. Pero recuerda que él también tiene derecho a lo suyo. Aquella fue la primera vez que sentí algo más fuerte que tristeza, rabia. Los días siguientes fueron un torbellino. Entre los trámites del tanatorio, elegir las flores, claveles blancos, los favoritos de la abuela, y coordinar con el párroco de la iglesia de San Pedro, casi no tuve tiempo de llorar. Mi madre estaba abatida. Yo, agotada. Y Lucía, como siempre, con prisa. ¿Has hablado ya con el notario?, me preguntó en pleno velorio, sin siquiera bajar la voz. Dicen que el testamento está registrado en el despacho de la calle Colón. Lucía, por favor. Ni siquiera hemos enterrado a la abuela, le respondí con el alma rota, pero ella seguía. Solo quiero que las cosas se hagan correctamente. No quiero sorpresas. El día del funeral, bajo un cielo gris plomizo que parecía acompañar nuestra pena, despedimos a la abuela en el cementerio municipal. Mientras todos estábamos conmovidos, Lucía se mantenía distante, mirando el reloj, como si el entierro fuese una molestia más en su agenda. Después de enterrar a Carmen, Marcos finalmente apareció. Al ver a su mujer en silencio, pensó que todo estaba en calma. No tenía ni idea de cómo ella había estado comportándose conmigo. Cada vez que él se giraba, Lucía aprovechaba para soltar sus pullas. Tu abuela vivió demasiado. Seguro. ¿Qué gastó más de lo que dejó?, dijo en voz baja mientras recogíamos las coronas funerarias. Ahí no pude más. ¿Eso es lo que piensas después de todo lo que hizo por ti?, le respondí, la voz temblando entre el dolor y la rabia. Lucía me miró, sorprendida por mi repentina firmeza. Pero esta vez no respondió. Quizás, por primera vez, notó que había cruzado un límite. Durante los siguientes días evitó hablarme. Tal vez por vergüenza, tal vez por estrategia. En silencio, completamos el funeral y nos preparamos para leer el testamento. Yo no tenía grandes expectativas. Solo quería paz. Una semana después del funeral, nos reunimos en una pequeña oficina notarial en el centro histórico de Cuenca. El notario, un hombre mayor de gafas gruesas y voz pausada, abrió el sobre lacrado con solemnidad. Lucía no dejaba de cruzar las piernas, mirar su móvil y lanzar suspiros impacientes. Doña Carmen dejó como herencia esta vivienda situada en Villalba de la Sierra, junto con una cantidad modesta de ahorros en una cuenta conjunta con su nieta, Remedios. Lucía alzó una ceja. Marcos bajó la cabeza. Yo no dije nada. Tal como indica el testamento, la casa será para Remedios, quien ha vivido y cuidado de la fallecida durante sus últimos años. El dinero restante será entregado a Marcos, como parte equitativa de la herencia, concluyó. El notario, por un momento, hubo silencio. Lucía fue la primera en hablar. Pues perfecto. Tomaremos el dinero. Esa casa es vieja y necesita demasiadas reformas. No es adecuada para nosotros. Su desprecio por el hogar que vio crecer a generaciones de nuestra familia me revolvía el estómago, pero guardé silencio. Marcos pareció dudar, pero asintió. Está bien, nos quedamos con la parte económica, dijo, quizás aliviado por evitar conflictos. Volví a casa esa tarde con el corazón apretado, pero también con una determinación tranquila. Aquella casa, con sus muros desgastados y sus rincones llenos de recuerdos, era mía. Y no solo por un papel, sino porque representaba lo que había vivido con la abuela. La misma noche, mientras ordenaba las cosas de Carmen, me detuve frente a una vieja fotografía suya con mi abuelo. Él mismo había ayudado a construir esa casa con sus manos, usando madera noble de la región de Soria.
Recordé las historias sobre cómo eligió personalmente las vigas del techo y cómo decía que una casa debía tener alma. Tenía claro que no vendería esa herencia. La restauraría, la transformaría, pero sin borrar su esencia. Sin embargo, lo que no imaginaba era que, unos meses después, Lucía volvería. Y esta vez, con un plan muy distinto. Una tarde cálida de primavera, cuando el campo alrededor de Villalba comenzaba a llenarse de flores silvestres, el timbre de casa sonó. Pensé que sería el cartero o quizá algún vecino, pero no era Lucía. ¿Tú? Pregunté, sorprendida al verla sola en la entrada. ¿Marcos no vino contigo? No. He venido yo sola, respondió, y sin esperar invitación, entró como si la casa todavía le perteneciera. Llevaba un abrigo beige elegante, gafas de sol grandes y el perfume caro que siempre usaba. Pero había algo más en ella. Un brillo distinto en los ojos, ansia, quizá. ¿Por qué no nos dijiste lo bien que quedó esta casa? Preguntó mientras recorría cada habitación, tocando las paredes, asomándose por las ventanas, inspeccionando los muebles nuevos. Yo me quedé en silencio. Después de la muerte de la abuela, me había volcado en la reforma. Siguiendo tendencias de diseño rústico moderno, mantuve las vigas de madera, restauré los suelos de barro cocido, pinté con colores neutros y añadí una cocina de estilo abierto. Todo con ayuda de un amigo albañil de la zona y muchas noches sin dormir, Lucía no dejaba de mirar todo con asombro, hasta que soltó: «Tienes muy buen gusto». «¿De verdad? Por eso decidimos que esta casa será nuestra herencia». «¿Cómo?», pregunté sin entender. «Sí. Hemos cambiado de idea. Vamos a intercambiar nuestra casa en Albacete por esta. Total, ya sabes que esto debería ser de Marcos», afirmó. Con total descaro: «La herencia ya fue repartida, Lucía», respondí, aún sin creer lo que oía. «Tú misma elegiste el dinero, pero fue antes de ver cómo habías transformado esta casa. Mira qué lujo. ¿No te parece justo que hagamos un cambio? Una casa por otra». «No deberías oponerte», dijo con voz firme, como si ya lo hubiera decidido. Volví a quedarme sin palabras. No solo quería quitarme la casa, ahora usaba su falsa lógica como presión. Y lo peor es que parecía convencida de que podía lograrlo. «Comienza a empacar tus cosas. Nosotros nos mudaremos en unos días», dijo. Como si fuera una orden, fue en ese momento que comprendí que dialogar con Lucía era inútil. Pero también supe que había llegado la hora de mostrarle hasta dónde llegaba mi determinación. «Está bien», le dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió. «Si eso es lo que decidiste, me marcharé». Los ojos de Lucía brillaron con triunfo. «Me alegra que por fin entiendas», dijo, cruzando los brazos con satisfacción. «No pierdas tiempo. Empieza a recoger hoy mismo». «Claro. Solo necesito sacar unas cosas del cobertizo del jardín», respondí con una sonrisa serena. Me giré y salí por la puerta trasera, caminando hacia el viejo cobertizo donde guardaba las herramientas que había usado en toda la reforma: martillo, espátula, destornillador, palanca, y otras que un amigo albañil me había regalado como muestra de apoyo. Cuando regresé con todo eso en las manos, Lucía me miró confundida. «¿Y eso? Puedes dejar esas herramientas para después. Ahora empieza con tus cosas». «No, no», respondí. «Estas herramientas son mías. Las necesito para llevarme lo que también me pertenece», y sin decir más, me dirigí al salón principal y clavé la palanca en la base de una pared recién revestida. La madera se astilló y parte del recubrimiento decorativo comenzó a desprenderse. «¿Qué haces?», gritó Lucía, corriendo hacia mí, con los ojos desorbitados. «¿Estás loca? Todo esto lo pagué yo, con mi dinero», le respondí sin levantar la voz. «Cada listón, cada metro de pintura, cada baldosa. Así que vengo a desmontarlo». Intentó detenerme, pero se echó para atrás cuando levanté el martillo en dirección a la moldura decorativa. «No con violencia, sino con intención clara. Esto es vandalismo. Te denunciaré, tú misma viniste a desalojarme». «Pues bien, me llevo lo que es mío». Justo cuando iba a comenzar a levantar parte del suelo, se abrió la puerta principal de golpe. Era Marcos. «¿Qué está pasando aquí?». «Se escucha desde la calle», dijo, con el rostro pálido al ver la escena. Lucía llorando y yo, con herramientas en la mano, desarmando parte del salón. Lucía corrió hacia él. «Está destruyendo la casa». «Está loca». Marcos me miró. Luego miró el suelo. Luego
la pared dañada, yo no tenía que explicar mucho. Sabía que Marcos era inteligente. Y que su paciencia también tenía límites. Marcos tardó unos segundos en procesar lo que veía. Finalmente, habló: ¿puedes explicarme qué ha pasado, Remy? Tu esposa vino sola. Entró sin pedir permiso y me ordenó que me fuera. Dijo que esta casa ahora sería vuestra. Así, sin más, Lucía se apresuró a interrumpirme: no es verdad. Solo dije que podríamos intercambiarla. No, ¿qué? Ella empezó a destrozarlo todo como una loca. Marcos levantó la mano, pidiéndole silencio. Luego me miró directamente: ¿es cierto que tú pagaste todas las reformas? Sí, respondí con firmeza. Todo lo que ves aquí, desde el suelo hasta el tejado nuevo del patio, lo pagué yo. Ni un euro salió de la herencia. Fue con mi trabajo. Y no pienso regalarle esto a nadie. Marcos cerró los ojos, respiró hondo y se pasó la mano por la frente. Lucía, tú misma estuviste de acuerdo en quedarnos con el dinero, ¿recuerdas? Pero no sabíamos que ella iba a convertir esto en una casa de revista. Nos engañó. Gritó ella, perdiendo completamente la compostura. No, lo que tú quieres es apropiarte del esfuerzo ajeno, respondió él, ya con un tono firme. Si no te pones de mi parte, Marcos, esto se acaba. Espetó Lucía, en un último intento desesperado de manipularlo. No pienso seguir casada con alguien que defiende a su hermana antes que a su esposa. Hubo un silencio helado, y entonces, con una tranquilidad dolorosa, Marcos respondió: pues. Entonces, esto se acaba. Lucía se quedó inmóvil. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Tal vez no esperaba que su amenaza finalmente rompiera el hilo que quedaba de su matrimonio. Remy tenía razón todo este tiempo. Y yo no quise verlo. Me cegó tu forma de hablar, tu forma de manipular. Ella intentó acercarse, pero él dio un paso atrás. Lo nuestro no funciona, Lucía. No lo ha hecho desde hace tiempo. Y hoy, aquí, has terminado de destruir lo poco que quedaba. Lucía salió sin mirar atrás. Y yo, aún con la herramienta en la mano, me quedé en silencio. No. Había ganado una batalla. Había recuperado mi lugar. Y lo había hecho sin mentir, sin robar, sin vengarme. Solo defendiendo lo que era justo. Tras la tormenta emocional que supuso la confrontación con Lucía, la casa quedó en silencio. Un silencio distinto. No era vacío, era paz. Esa noche, me senté frente a la chimenea encendida, acariciando con los dedos el marco restaurado por mi abuelo, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que había recuperado algo más que paredes y techos, había recuperado dignidad. Los días siguientes fueron intensos. Marcos, como prometió, se hizo cargo de los gastos de reparación por los daños causados durante el altercado. Él mismo trajo materiales y hasta ayudó a volver a pintar el salón. Debería haberte creído antes, Remy, me dijo mientras lijaba una viga con esmero. A veces uno tiene que ver con los ojos del corazón para entender, le respondí, sonriendo con suavidad. Poco a poco, los daños desaparecieron. Reemplacé las molduras que rompí con manos firmes, esta vez con la ayuda de amigos de la zona, como Sergio, el albañil que siempre traía churros y buen humor. Cambié el color del salón por un tono más cálido, que reflejaba la nueva etapa que comenzaba. Cada rincón volvió a tener alma. Una tarde, mientras colocaba las cortinas nuevas que mamá había cosido con telas de Toledo, miré hacia la foto de la abuela Carmen que estaba sobre la cómoda del pasillo. Su sonrisa parecía más viva que nunca. Perdona, abuela, por el estropicio, le susurré. Pero creo que fue necesario. Esta casa ahora está limpia por dentro, y por fuera. Como respuesta, una brisa ligera recorrió el pasillo, moviendo suavemente la cortina recién colgada. Marcos tomó la decisión de divorciarse oficialmente de Lucía. Después de esa escena, todo quedó claro para él. Me confesó que durante años se sintió atrapado, sin darse cuenta de cuánto daño le hacía su esposa, no solo a él, sino a todos a su alrededor. Creo que la abuela me ayudó a abrirlos ojos desde allá arriba, dijo con una sonrisa triste pero liberadora. Con el tiempo, volvimos a compartir momentos como hermanos. Sin tensiones, sin terceros que separaran lo que el cariño había unido. Después de meses de trabajo y esfuerzo, la casa finalmente estaba como la había soñado, un refugio cálido que unía pasado y presente. Las vigas de madera antigua destacaban. Bajo una luz suave, las paredes respiraban historias y cada habitación era un testimonio del amor y la lucha de nuestra familia. Invité a mi madre y a Marcos para cenar por primera vez desde la separación con Lucía.
La mesa estaba llena de platos tradicionales españoles, tortilla de patatas, gazpacho frío y un buen vino de La Rioja. Mientras compartíamos risas y recuerdos, sentí que, a pesar de todo, habíamos encontrado la paz. Esa noche, me senté en el balcón mirando las estrellas que iluminaban el pueblo de Villalba. Pensé en la abuela Carmen, en sus enseñanzas, en su fuerza silenciosa que nos sostuvo a todos. Me prometí a mí misma que cuidaría esta casa y su memoria, que seguiría trabajando con dedicación y que nunca más permitiría que nadie intentara arrebatarme lo que realmente importa: la familia, el respeto y el hogar. La vida sigue, con sus desafíos y sus alegrías. Pero ahora, sé que no importa lo que venga, tengo raíces firmes y un techo lleno de amor bajo el cual crecer, porque un hogar no es solo paredes y muebles, es el lugar donde el alma encuentra descanso, y este, sin duda, es mi hogar.